Bien, tenemos a las 7:07 la presencia virtual del abogado Carlos Luis Sánchez, penalista, docente, director de un importante gremio de abogados. Me consulta alguien aquí en el portal qué es UP. UP es Unidad Popular, le explico. Bueno, ¿qué tal, estimado abogado? ¿Cómo está? ¿Me escucha bien? Muy buenos días, Jimmy, muy buenos días a todos. Lo escucho fuerte y claro. Muy Una bien. pena no estar físicamente con ustedes, era mi intención el día de hoy, pero un proceso viral no me lo permite. Entiendo. Bueno, a ver, primero explíquenos cómo funciona esto del uso progresivo de la fuerza. Está en la ley, ¿verdad? Puntualmente, ¿qué dice este capítulo del uso progresivo de la fuerza? Excelente. El uso progresivo de la fuerza es un conjunto de sistemas y procedimientos que están diseñados para darle los parámetros de acción a quienes tienen, evidentemente, pues el uso de la fuerza. Recordemos que en la dinámica estatal, la dinámica de la sociedad ecuatoriana, el Estado ecuatoriano se reserva para sí el monopolio del uso de la fuerza a través de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Entonces, principalmente estos actores, obviamente, tienen que tener reglas claras para poder actuar frente al embate de la delincuencia. Se confunde muchas veces el uso progresivo de la fuerza con la legítima defensa, que es un concepto pues, diametralmente no opuesto, pero ajeno. Ujú. Toda vez que pues, el uso progresivo de la fuerza le corresponde a quien tiene derecho a usar la fuerza, en este caso no es el particular, y la legítima defensa sí. La legítima defensa, de hecho, es un principio que rige principalmente para particulares. El uso progresivo de la fuerza fue un concepto que fue incluido en nuestra legislación positiva a través de una norma, de una ley que fue expedida durante el gobierno de Guillermo Lasso. Esta ley recogió principios que estaban dispersos por la legislación penal y los aclaró. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que en la dinámica judicial, cuando un miembro de las Fuerzas Armadas o un miembro de la Policía Nacional enfrente un cuestionamiento ante la justicia ordinaria, ante un juez, los jueces y los fiscales, y también los abogados de la defensa y los abogados de la acusación, tengan un mayor espectro de normas extrapenales que rijan la conducta esperada y la forma esperada de ejecutar la conducta del servidor policial o del servidor militar. Obviamente esto se expidió con el propósito de colaborar con el uso de la fuerza pública a través de normas que impedían que jueces y fiscales sancionen a los policías y a los militares por hacer su trabajo. Ujú. Creo que medianamente bien se logró dar un paso hacia adelante, y ahora lo que hemos visto más recientemente con el decreto ejecutivo expedido por el presidente Daniel Noboa es más bien un mensaje político. Veamos que este decreto ejecutivo se expide un día domingo, ¿Ya? justamente después de haberse producido un enfrentamiento muy serio en el que miembros de las Fuerzas Armadas fueron repelidos a través de armas de grueso calibre, incluso hay heridos que están aún reponiéndose en el hospital, muertos por parte de los miembros de la delincuencia organizada. Entonces, parece un mensaje político frente a, con toda seguridad, los reclamos Ujú. de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de permanentemente transitar en este carrusel de impunidad que parece ser nuestra justicia nacional, Ya, ya, cuando atrapa con delincuentes y sale inmediatamente. Carlos Luis, es decir, este decreto del presidente de la República, el decreto ejecutivo, ¿no tendría efecto jurídico o de alguna manera sí puede inducir a que se actualice, esa creo que era la palabra que se usó, o se modernice, se actualice, qué sé yo, la ley del uso de la fuerza? No, definitivamente sí, sí tiene efectos jurídicos. El asunto es
qué tan importante puede ser un decreto ejecutivo. Recordemos que tan útil. Recordemos que nuestro sistema jurídico se compone de normas, y estas normas tienen cierta jerarquía. Es conocido que, pues, en primer lugar está la Constitución, luego vienen las leyes orgánicas y ordinarias, y de ahí para abajo empiezan, pues, los reglamentos, los decretos, las ordenanzas. El decreto ejecutivo es esta herramienta a través de la cual la función ejecutiva, el presidente, los ministros, disponen cosas. ¿Qué es lo que ha dispuesto el presidente Daniel Noboa? Ha dispuesto que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actualicen sus, ¿cómo se llama? Modelos operativos, me parece. Ujú. Manuales operativos. Manuales Actualicen sus operativos. manuales operativos de tal forma que se pongan a la altura de las disposiciones que ya existen en la ley, que regula el uso de la fuerza pública, y que ya existen también contempladas en el reglamento de la ley, que regula el uso de la fuerza pública. Entonces, al final del día no termina siendo una novedad. Lo que el presidente ha dispuesto es que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actualicen estos manuales operativos. Y de nuevo, ¿qué es todo esto? ¿Qué Ley, es? reglamento, decreto, manuales, son todas normas extrapenales que sirven para el momento en el que el funcionario policial o militar se enfrenta a la administración de justicia ordinaria y el juez pueda tener mayores elementos para parametrizar la conducta de un funcionario policial. Son mecanismos de defensa jurídica. Entonces, creo que está preparando las bases y mandándole un mensaje a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, de respaldo frente a la permanente interacción con la justicia ordinaria, que realmente, pues, suele ser muy injusta. Entonces, el uso progresivo de la fuerza sí es susceptible de algunos cambios. Por supuesto, el uso progresivo de la fuerza tiene fases, ¿no? Y eso ya está reglamentado en la ley, está reglamentado en el reglamento. El policía debe actuar, valga la redundancia, de forma progresiva, interviniendo primero con la verbalización, luego con la ejecución de una actuación más presente, y finalmente, y lo más grave, pues el uso de las armas de dotación, que es lo que pone en la polémica la actuación de la policía, porque cuando un policía saca un arma, dispara y causa una muerte, es cuando el policía se ve involucrado en una investigación penal, principalmente, o cuando causa heridas. Lo que trata de hacer esta disposición del decreto expedido por el presidente de la República es que los manuales operativos de tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas se compadezcan con esta realidad, que es que la policía y los militares tienen que permanentemente utilizar sus armas de dotación para enfrentar a la delincuencia, que no es un secreto, están mejores armados que los propios policías. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, gracias por su tiempo. Espero que esté mejor, porque acá también estamos todos con una infección en la garganta y la tosedera que está terrible. Doctor, sí. Oiga, pasando un poco ya del decreto del señor Noboa versus a un caso mediático que ha ocurrido en las últimas semanas, que es el caso del señor Juliano Salazar, que ahora se va a poder defender en libertad, porque él creo que arrolló a unos delincuentes, ¿no verdad? Uh-huh. Y estaba en el análisis si fue en defensa propia o no fue en defensa propia. Y aquí hay el gran debate, ¿no? ¿Cuál es el límite de la defensa propia? Entonces yo le quisiera plantear una serie de escenarios, doctor, para consultarle si es o no defensa propia. En el caso del señor Salazar, usted conoce bien el caso. ¿Lo de él fue o no fue defensa propia? Conozco lo que sale en los medios de comunicación y de lo que pude percibir, hay bastantes cosas interesantes. Uh-huh. La legítima defensa, si bien está permanentemente sometida al debate público, uh-huh, no es una institución jurídica que admita mucha discrecionalidad, ¿no? Es decir, tiene tres principios que cumplir, tres condiciones que cumplir, okay, y las condiciones que tiene que verificar el juez, ¿no? Que sea una amenaza actual o inminente, que la defensa sea necesaria y que los medios empleados para defenderse sean racionales. Entonces, en el caso del joven,
que está involucrado en todo esto. Yo creo que además hay dos partes de la discusión, ¿no? Lo primero es por qué está privado de su libertad. Eso es una historia. Que se pueda defender o no en libertad es una parte del juicio, y finalmente si cometió o no el acto en legítima defensa es una parte que se verá más adelante. Nada tiene que ver que haya cometido o no de legítima defensa con que esté privado con prisión preventiva. Primera cosa. Okay. Parecía injusto que tenga prisión preventiva cuando aparentemente habría actuado en defensa. No sé si en exceso de legítima defensa o en defensa propia. Pero en legítima defensa propia. Finalmente, ¿qué es lo que yo creo de lo que he visto? Si el conductor no arrolló a los delincuentes inmediatamente después de haberse cometido el delito, sino que salió en precipitada carrera persiguiéndolos con el fin de arrollarlos, es decir, cuando ya había cometido el delito. Sería un exceso de legítima defensa. Y este no sería el primer caso que vemos ante la opinión pública. Hace poco recuerdo el caso de una camioneta blanca que arrollaba a una motocicleta también, que había percibido que estaba robando. Bueno, y el video mostraba cómo la camioneta lo golpeaba una vez, retrocedía, lo golpeaba de nuevo, retrocedió una tercera vez, lo persiguió y lo terminó arrollando en la calle. Entonces, eso no es legítima defensa, eso es un exceso de legítima defensa. El caso de este chico, honestamente, de lo que yo sé, se supone que él había salido no en persecución, sino huyendo de ellos, y no sé en qué momento la dinámica del tránsito lo sitúa por el frente y él pues se accidenta chocándolos, pensando que le iban a disparar. No hay armas en el sitio, entiendo yo, según la información que ha trascendido, no hay armas en el sitio del evento, pero supuestamente habrían habido otros delincuentes involucrados que se llevaron las armas. Entonces, no es un caso fácil, ningún caso lo es. La casuística en materia penal siempre es muy rica y habrá que ver cada detalle procesal, como por ejemplo, se trata de un estudiante de Derecho. Entonces, se presume que todo ciudadano conoce las leyes, pero particularmente quien las estudia, evidentemente las debe conocer más. Pero doctor, se complica en momentos de alta presión, ¿no? ¿Verdad? O sea, uno puede ser la persona más leída del mundo, pero si a mí me pone un arma en la cabeza, se me olvida todo y sale la parte natural humana, ¿no? Totalmente. Y mire, el guayaquileño, el guayacense y el ecuatoriano viven un permanente estado de ansiedad. De alerta. Que nosotros abrimos las redes sociales o vemos los noticieros y vemos videos de cómo ejecutan a ciudadanos en la calle, videos de cómo roban impunemente, entonces secuestros. Y usted no sabe si una moto que se parquea al lado suyo en un semáforo lo va a robar, le va a disparar para matarlo nada más, o lo va a secuestrar. Entonces, naturalmente, la ciudadanía entera está sometida a un estrés y a un permanente asedio de la delincuencia que condiciona nuestra forma de reaccionar. Doctor, le planteo escenarios concretos y usted me indique si es o no de legítima defensa. Yo estoy cerca del aeropuerto de Guayaquil, que sabemos que tipo 5 de la tarde, eso es tráfico y va muy lento. Se acerca alguien y por el parabrisas me apunta. Ok, yo estoy manejando. ¿Le puedo tirar el carro encima? Sí. Perfecto. Soy una tercera persona que veo que a Jimmy, que está muy cerca de donde estoy yo, le apuntan. ¿Yo le puedo tirar el vehículo al asaltante? Sí, para evitar el daño a terceros. Eso es la legítima defensa de terceros. Está prevenida por la ley. Así lo asesine, así. O sea, así lo mate con el arrollamiento. Yo estoy actuando en defensa de un tercero. Sí. Así es un medio razonable porque usted está conduciendo un vehículo y es la única forma de reaccionar frente a un arma. Ya, ok. Si soy una persona que, digamos, estoy un poco más lejos, estoy en la otra cuadra, a Jimmy lo asaltan apuntándolo, le roban el celular, sale corriendo el asaltante, ¿yo lo puedo arrollar en la cuadra siguiente? Ahí se empieza a complicar el escenario. Quizás lo pueda perseguir, pero el arrollamiento
se justificaba en los escenarios anteriores porque, claro, porque era ahí, estaba muy cerca. Ante la inminencia de la vida de otra persona. Es decir, pues en el derecho penal lo que hace es proteger bienes jurídicos. El bien jurídico de la vida obviamente es un bien jurídico importante, pero el bien jurídico del patrimonio pasa a ser menos importante que la vida del delincuente, por ejemplo. Entonces, si usted lo arrolla, probablemente le va a quitar la vida para recuperar un celular. Pierde sentido la legítima defensa en ese caso. Perfecto. Hemos visto casos en donde personas, alcoholizadas, otras bajo el consumo de estupefacientes o sencillamente delincuentes, que están con 4 policías al frente, ¿verdad? Y ellos tienen un machete o un arma y están así. ¿El policía puede disparar en ese momento? Puede y debería disparar en ese momento, porque siempre que haya la presencia de un arma y la amenaza de la integridad física y de la vida del servidor policial, evidentemente un ciudadano que está dispuesto a blandir un arma blanca frente a la fuerza policial es un peligro para la sociedad, y en ese momento lo es. Entonces, ¿qué diferencia ahí el uso razonable de la fuerza? Pues usted puede dispararle, y pienso yo, elegir dispararle en una pierna, elegir dispararle en el brazo, pues son gente que está preparada para disparar, pero si usted le dispara en el pecho, en el corazón, 10 veces, empieza y sigue disparándole mientras está en el suelo hasta que ya lo termina de acabar. Yo recuerdo, obviamente, doctor, ya es una ejecución y no una defensa. ¿Se acuerda que hubo un caso de un policía en el gobierno de Guillermo Lasso? Creo que exacto, que fue la propia fiscalía la que acusó, porque dijo, a ver, nosotros encontramos como 10 disparos por la espalda. Santiago Naranjo. Correcto. Ya, entonces ahí como que ya al fiscal se le complica, pues, ¿no? Porque ya disparos por la espalda no suena a legítima defensa. No, pues ya eso es una ejecución mientras el delincuente huía. La defensa del policía manifestaba que el delincuente, estando de espaldas, el compañero, el que lo llevaba, pues se viraba con un arma y el policía igual disparó para proteger su vida. Pero bueno, 10 disparos también difícil de creer, ¿no? Claro. Ahí lo que determinó la sentencia judicial fueron los testimonios y las pericias dentro del proceso. Claro, claro. Y finalmente, doctor, y esto es para dejarlo muy en claro porque lo vi el otro día. No me acuerdo si fue un policía o alguien en defensa propia. Ya no estoy yo en el acabó, ejemplo, ¿no? Ya no, tranquilo, no se preocupe. Creo que había dado de baja a un delincuente y fue detenido para investigaciones, lo cual es normal, doctor, porque ya enseguida, pero ¿cómo es posible que lo detengan? Que si ven que estos malditos jueces, porque eso también es fácil, ¿no? Darle a los jueces y a los fiscales es gratis en este país. Hay malos elementos, pero también hay procesos que la gente creo que no entiende. O sea, por ejemplo, si yo, Omar Jaén, soy policía y en legítimo derecho yo le doy de baja a un asaltante, tengo que ir detenido al menos por 1 hora para que rinda versión, pues, ¿no, doctor? Así es, siempre que haya una muerte violenta, hay que determinar las causas de la muerte violenta, porque pudo haber un exceso del uso de la fuerza, porque pudo haber una ejecución policial, ya han habido antes. El caso Fibeca es un caso en el que pues, podemos poner un ejemplo muy, muy evidente y muy pronto, y demás. También hay, por cierto, y lamentablemente cada vez más, elementos de la Policía Nacional que pertenecen a la delincuencia organizada. Entonces, sí, en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo y en el primer mundo, siempre que hay disparos, ni siquiera necesariamente muerte, sino el uso de un arma, se abre una investigación a través de los estamentos de la propia policía, y si hay heridos, si hay lesiones, asuntos internos le llaman, hasta los vemos en las películas, y eso sí existe. Pero también se abre una investigación por parte de la Fiscalía, y la Fiscalía deberá determinar si hay o no necesidad de activar el aparato penal. Pero está pues las familias de la persona lesionada o herida o muerta,
que podrían presentar una denuncia. Entonces el fiscal siempre debe determinar la causa de muerte y luego de la causa de muerte si las razones por las que se produjeron fueron legítimas, es decir, autorizadas por la ley. Es normal que haya un proceso investigativo. Gracias al abogado Carlos Luis Sánchez, penalista y docente. Que tenga usted un buen día. Chao, Carlos Luis, muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio y siempre es un gusto compartir la mañana con ustedes. Igualmente, 7:27, el Consejo de